Quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, y cuando lo encuentres, y por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Efesios, capítulo 6, continuamos con nuestra serie, el llamado a la perseverancia. El título de la enseñanza de hoy es Permaneciendo firmes. Permaneciendo firmes. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Se puede sentar? Permaneciendo firmes. Este pasaje de Efesios es uno de los pasajes más conocidos por muchos cristianos o por todos los cristianos, porque es el pasaje que habla acerca de la armadura de Dios. Si usted lleva tiempo como cristiano, podrá darse cuenta que mucho énfasis se ha hecho en cuanto a la armadura espiritual del cristiano. Libros se han escrito, se han dado conferencias al respecto, miles de sermones en cuanto a ese tema, e incluso hasta canciones de alabanza se han escrito con la armadura en mente. No podemos desechar que la armadura es algo fundamental para la vida del cristiano, porque es una armadura para pelear, y todos los que estamos aquí sabemos que estamos en una guerra espiritual contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha claramente no es contra sangre ni carne. En otras palabras, nuestra batalla no es en contra de personas, por así decir. Más bien nuestra batalla es en contra de las potestades o de las potestades de las tinieblas que operan detrás de tales personas. Cuando fijamos nuestros ojos en las personas como las causantes de nuestra persecución o de la destrucción de la iglesia, estamos simplemente golpeando el aire, porque no estamos enfrentando al verdadero enemigo nuestro. De la misma manera que Dios puede usar a vasos de barro para su gloria, Satanás puede usar a vasos de oro para su obra. ¿Por qué lo llamo vasos de oro? Por el simple hecho de que el orgullo, la prepotencia y la autosuficiencia los lleva a ellos a pensar que nunca serán engañados. No, a mí eso nunca me va a suceder. No, yo nunca haría tal cosa. Nunca serán engañados por nada ni nadie. Desafortunadamente, son los primeros que caen. El plan del enemigo de nuestra alma siempre ha sido el mismo: hacer caer a la iglesia, destruir la iglesia. Si usamos las mismas palabras de Jesús, las puertas del Hades siempre querrán prevalecer en contra de su iglesia. Esa es la tarea de las tinieblas. Pero mientras la iglesia permanezca firme, ¿en qué? En el evangelio, el fundamento, la roca, la cual es Cristo, no podrá prevalecer. Esta es la principal y única razón por la cual la iglesia no puede ser movida ni por sentimientos, ni por emociones, ni por propia voluntad de hombre. De ahí toda enseñanza que salga de las Escrituras hay que desecharlo. Muchas iglesias por años se hizo muy común los encuentros, si usted es cristiano de años sabe lo que le estoy hablando, donde ya la predicación del evangelio o el discipulado no era importante, lo importante era atraer gente para hacer encuentros. Y eso se convirtió en la herramienta, según ellos, más hábil para alcanzar personas.
Como mismo entraban, como mismo salían. ¿Por qué? Porque eso no llena el corazón, no transforma al hombre. El Evangelio es lo único que lo hace, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted y yo como cristianos tenemos solamente una regla de fe y de conducta, y esta es la palabra de Dios. Nada más. Todo lo demás que esté fuera de esta palabra de Dios tenemos que resistirlo, aunque todos nuestros sentimientos, emociones vayan en dirección contraria. A nosotros no nos puede tocar o no nos podemos dar el lujo de seguir nuestro corazón. Al contrario, tenemos que decirle a nuestro corazón que siga la palabra de Dios. La Biblia nos da todo tipo de instrucción en cuanto a cómo tratar con todas las artimañas del enemigo, el cual, como se leyó al principio, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estas artimañas están cuando trabajando. ¿Los fines de semana? ¿Cuándo trabaja el enemigo en nuestra alma? Todos los días, a todo tiempo. Es más, cuando está durmiendo, el enemigo todavía está tramando. Los espíritus no duermen. La única herramienta que es capaz de guardarnos, de desviarnos de la fe, de salirnos del plan de Dios o de regresarnos al lodo cenagoso del cual fuimos nosotros sacados, es la palabra de Dios. Es lo único, es lo único. Esta es la razón por la cual hacemos mucho énfasis en la obediencia a ella. Porque nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra carne, casi siempre, voy a decir casi siempre va en dirección opuesta. Y la tentación de salirnos de la voluntad de Dios, y este va a ser el tema principal que se va a escuchar muchas veces en la enseñanza, y la tentación de salirnos de la voluntad de Dios y de doblar rodilla ante tales tentaciones, siempre está a la puerta. Por eso, el llamado a permanecer firmes. Cuando comparamos la cantidad de sermones que se han expuesto entre la armadura de Dios y el deber del cristiano, una vez que tenga la armadura puesta, podremos ver que la diferencia es abismal. Yo podría preguntarle a usted, ¿cree usted que tiene puesta la armadura de Dios? Yo esperaría que usted dijera, sí. ¿Sí? ¿Será acaso eso suficiente? Bueno, vamos a ver. Nuestro énfasis en esta tarde no es tanto la armadura, sino más bien lo que debemos hacer cada vez que nos la pongamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Según el pasaje de hoy, permanecer firmes. Mire, de nada nos sirve tener la mejor armadura espiritual. Usted puede decir, no, el yelmo de mi salvación es de oro. Ah, bueno, gloria a Dios. La coraza de justicia es de diamantes. Ah, pues gloria a Dios. Los zapatos o el calzado de apresto de la predicación del evangelio, mire, son Nike, se inflan, como hablábamos hace un rato. Se hacen bien cómodos. Ah, pues gloria a Dios. ¿No? El cinto de la verdad, no, el cinto, pues, mira, es de piel de leviatán. Ah, gloria a Dios. De nada nos sirve tener todo este material de la armadura tan hermoso, tan brillante, si no tenemos la actitud correcta ante las acechanzas del enemigo. Note que de toda la armadura de Dios, la cual es para protección, solamente hay un elemento que puede ser usado para atacar. ¿Cuál es? Cristiano, ¿cuál es? La espada, ¿qué es? La palabra de Dios. Aún así, esta espada no es para atacar. Esta espada no es para atacar cuando el enemigo de nuestra alma venga hacia nosotros. Más bien esta espada es para contrarrestar la estocada del enemigo con la misma palabra. En otras palabras, lo usamos de manera defensiva. Si usted recuerda, después que Jesús fue bautizado, Él es llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás, el cual
3 veces lo tienta para hacer caer al segundo Adán, tal y como hizo con el primer Adán en el jardín del Edén. Ante estas 3 tentaciones, Jesús usó la palabra de Dios como arma de defensa y no como arma de ataque. ¿Quién lo usó como medio de ataque? Satanás. Oh, pero escrito está, si te tiras de este monte, enviará a sus ángeles. No. Jesús, con la espada de la palabra, podríamos decir, esquivó y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús usó las escrituras para contrarrestar las estocadas del enemigo, el cual, déjeme decirle, también puede usar las escrituras fuera de contexto para hacernos caer. ¿Lo cree? ¿Cree que el enemigo usa la misma escritura, la palabra de Dios, para desviarnos? Mal usadas, por supuesto, fuera de contexto. Pero aunque tengamos la armadura puesta, ¿qué necesitamos? La actitud correcta para poder vencer, y esta actitud es permanecer firmes. Y aún cuando haya acabado todo, en vez de sentarnos en un reclinable y decir, gloria a Dios, ya pasé. No, la Biblia nos dice, y cuando todo haya pasado, estad firmes. En otras palabras, se acabó todo, pero todavía sigo vigilante con la armadura y con la misma actitud de permanecer firme. Estamos tan acostumbrados a hacer, a correr, a pelear, que nos es contra naturaleza quedarnos firmes. A veces pensamos que estar firmes sin hacer nada ante la tentación o las situaciones adversas es símbolo de pereza o de indiferencia. Y este no es el caso. Usted recordará en una ocasión, Jerusalén fue sitiada por los asirios. Josafat era el rey en aquel tiempo, una nación pequeña en comparación con los asirios. Y Dios habló por medio del profeta en ese tiempo, porque Josafat estaba diciendo, Señor, tú nos diste esta tierra, tú nos has prometido esto, y ellos vienen a destruirnos. No sabemos qué hacer, y a ti volteamos nuestros ojos. Qué hermosa oración. Y Dios le dijo, yo pelearé mañana por ustedes. Salgan al campo, vístanse de guerra, pero no hagáis nada. En otras palabras, quédense quietos, párense firmes. Y aunque Israel no sacó ni una espada, obedeció lo que Dios le dijo en cuanto a permanecer firmes. No te muevas, no hagas, no me ayudes, yo voy a pelear por ti. Jesús de igual manera estuvo firme ante sus acusadores. Jesús no hizo nada cuando le llevaron al madero. Los apóstoles del Señor aprendieron a confiar en Dios que los había llamado antes de correr por toda Jerusalén como gallinas sin cabeza. Nos están persiguiendo, no sabemos qué hacer. No. Señor, danos de nuevo para predicar. Y así hicieron. No nos vamos a doblegar. Vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Eso es permanecer firmes. Incluso, si usted va al Antiguo Testamento, recordará que en algunas ocasiones la nación de Israel, el ejemplo se lo acabo de dar, fue instruida a no hacer nada, sino solamente permanecer firmes ante el enemigo. ¿Usted se imagina cómo haber sido aquello? Usted en el campo de batalla con todas sus caras pintadas, como si fuera de los Marines en aquellos tiempos. Y el enemigo viene en contra suya con caballos y con ruidos. Y usted ahí tranquilo, ¿verdad? Con mucha fe. Tranquilo, chilling, podríamos decir. Yo sé que Dios peleará por nosotros. No, entre nosotros tuviera eso como, hay que hacer algo. Pero ahí es donde entra la permanencia. Ahí es donde entra la perseverancia en la firmeza, si pudiéramos ponerlo de esa manera. Las batallas, escuche bien, las batallas, sea que usted las pelee o que Dios las pelee, según como Él determine, siempre serán del Señor. Siempre. Él pelea por nosotros. A nosotros nos toca obedecer y permanecer firmes cuando el Señor nos lo pida. Habrá ocasiones donde tendremos que pelear, claramente. Habrá ocasiones donde Dios nos dice, haz y tenemos que hacer. Habrá ocasiones donde Dios nos dice, habla y tenemos que hablar. Y hay ocasiones donde Dios nos dice, no te muevas, ¿y qué tenemos que hacer? No movernos. Así es sencillo. No podemos echar a un lado
que permanecer firmes, escucha bien, a veces es la mejor estrategia que Dios nos pueda dar. Versículo 10 de hoy nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted está cansado el día de ayer y tiene sueño, dígale al lado suyo: manténme despierto, por favor, permanece dándome un codazo. Así de sencillo. Fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en qué? En el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis pelear. ¿Dice? ¿Qué dice? Para que podáis estar firmes. Entonces podemos deducir, pastor, usted me está diciendo que toda la armadura de Dios, todo es simplemente para quedar firmes, para resistir. Bueno, eso es lo que dice ahí. Contra las acechanzas del diablo. Si usted nota, vestir la armadura de Dios y ser fortalecidos con el poder de su fuerza no es con otra intención que la de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí esta frase, estad firmes, significa no doblar rodilla. ¿Cuántos aquí les gusta el boxeo? No tenga miedo con levantar la mano, no hay pecado que le guste el boxeo. Mi papá decía que el boxeo para los hombres feos era lo mejor que podía existir, porque le podía arreglar la cara. ¿Cuántas veces usted ha visto una pelea de boxeo donde a alguien le están dando y ya no puede, y qué hace? Pone rodilla en el piso. ¿Qué señala eso? Rendición. Ya hasta aquí llegué. ¿No? Aquí esta frase significa no doblar rodilla. Significa no ceder. No caer. Ahí viene otra. No aprobar. Cada cristiano debe saber que cada día que estamos en esta tierra, en lo que esperamos la glorificación de nuestros cuerpos, enfrentaremos situaciones, escuche, donde tendremos que escoger. O nos mantenemos firmes y no doblamos rodilla, o cedemos a la presión de afuera y doblamos la rodilla ante el enemigo de nuestra alma. Estas son las dos únicas opciones en verdad, no hay otra. Con Dios obedecemos o desobedecemos. O nos mantenemos firmes o doblamos rodilla. Así de sencillo. La tentación a doblar rodilla está en todos lados. ¿Sí o no? Está en todos lados. Usted va al mercado y de repente al mercado, a la viejita del frente se le cayó un billete de $100 y usted en ese momento puede decir, me mantengo firme en hacer lo correcto o doblo rodilla y lo agarro. Literalmente, doblo rodilla y lo agarro. La tentación está en todos lados. Por eso, se nos hace necesario decidir a permanecer firmes con anticipación. Estar firmes o permanecer firmes es imposible. Si va a prestar atención al mensaje, préstelo desde el principio hasta el final. Es imposible sin la armadura del Señor o sin el poder de Dios. De otra manera estaría resistiendo en sus propias fuerzas. ¿Y cómo le ha ido? ¿Qué sucede cuando usted dice, no, esto yo lo puedo superar? Con sus propias fuerzas. Si vamos a estar firmes, no puede ser en nuestros caprichos, opiniones propias, pero tampoco puede ser en nuestra cultura o crianza. Ni tampoco puede ser basado en opiniones ajenas o emociones. Esto es algo regular aquí en la congregación. Para poder estar firmes tenemos que estar parados ¿dónde? ¿O en quién? En la roca. La roca inmovible. Cualquier otro tipo de terreno fuera de esa roca, la cual es Cristo, será un terreno que ceda ante las inclemencias de la vida. El final de Mateo 7, del Sermón del Monte, termina con esa parábola. Dos hombres. Uno escuchó y obedeció, fundó su casa sobre la roca.
Otro escuchó y no obedeció y fundó su casa sobre la arena. Y cuando llegaron los ríos, los vientos, las lluvias, una de ellas permaneció porque estaba sobre la roca y la otra tuvo gran pérdida. Ambos terrenos, ambas fundaciones recibieron la misma prueba, las mismas inclemencias de la vida. Santiago, vaya conmigo a Santiago 4, porque Santiago menciona lo mismo que el apóstol Pablo menciona en Efesios 6. Aunque Santiago no menciona la armadura de manera directa, sí menciona al dador de la armadura. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios. Ahí podemos comenzar. Someteos pues ¿a quién? Ok. No al pastor, no a fulano, no a mengano, no aquí, no al de mejor opinión. No. Someteos pues ¿a quién? A Dios. Punto y coma. Significa que lo próximo está atado a esa primera parte. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A cuánto les gustaría que el diablo huyera de usted? A mí me gustaría. ¿A quién más? ¿A alguien más? A 3. Ok, bueno. Llévenla como la lleven entonces. Dentro de la cultura cristiana del día de hoy, por lo general no se menciona mucho la primera parte de este versículo. Muchos cristianos solo memorizan la segunda parte, la cual es: resiste al diablo y de vosotros huirá. Ok. Pero gracias a Dios que su palabra no dice así. Porque de ser así, estaríamos parándonos firmes en quién o en las fuerzas de quién, las nuestras propias. Si Dios nos dijera: mira, yo no tengo nada que ver con eso, tú resístelo y él que huya, arréglatelas como puedas. Bueno, si Dios hubiese dicho eso y no hubiese dicho la primera parte del versículo, hermanos, estaríamos fritos, con rodillas en tierra. Estaríamos parándonos firmes en nuestras propias fuerzas o en todo tipo de terreno fuera de la roca, otra vez, la cual es Cristo. Yo la hago así de pregunta: ¿cuánto cree usted que resistiría haciéndolo en sus propias fuerzas y en el terreno equivocado? ¿Cuánto duraría? No mucho y tampoco por largo tiempo. La clave para poder resistir y estar firmes se encuentra en el poder de la palabra de Dios. Jesús nos dio el ejemplo de cómo resistir las acechanzas del diablo en el desierto, cuando sometido a la palabra de Dios y bajo la autoridad de la palabra de Dios, pudo combatir esas acechanzas. ¿Cómo fue que Jesús respondió a los ataques? Dijo: escrito está. Y eso nos queda como ejemplo de que Jesús no presumió de ser el Hijo de Dios, igual a Dios, con la misma deidad de Dios, segunda persona de la Trinidad, diciendo, como muchos cristianos hoy, mal informados, dicen. ¿Usted se imagina que de Jesús, cuando Satanás lo tentó, le hubiese dicho: ¿tú sabes con quién tú te estás metiendo? ¿Acaso se te ha olvidado quién soy yo? ¿Nunca has escuchado a un cristiano así? Tú sabes que yo soy hijo del rey, por favor. Eres polvo. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Dios se acuerda. Bueno, aquellos que piensan que son oro, pues lean la Biblia. Dios se acuerda que somos polvo. ¿Usted se imagina a Jesús dando ese tipo de prepotencia? Pues a que tú no sabes. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la prepotencia y la arrogancia, escuche bien, son solamente los frutos de alguien que no depende en Dios.
Podríamos estar de acuerdo con eso. Son los frutos, es la evidencia de alguien que no depende de Dios y que está aparentemente firme en sus propias fuerzas. Solo será cuestión de tiempo antes de que esta persona caiga. Lo único que esta persona necesita es preguntarle a sus sentimientos y a sus emociones, ¿qué debo hacer en esta situación? ¿Sabe cómo la Biblia llama eso? La Biblia no le llama eso inmadurez. La Biblia no le llama eso una simple desobediencia. Tampoco lo llama un pecadillo pequeñillo. No. ¿Quiere que le diga la palabra que Dios usa para eso? Idolatría. ¿Qué es la idolatría? Ahora usted puede pensar, bueno, gracias a Dios que yo no soy idólatra. Yo no tengo vírgenes en mi casa, yo no tengo pues todo tipo de altares, yo no me arrodillo delante. Bueno, gloria a Dios por eso. Yo no sacrifico en el patio de mi casa animales que no. No caiga en la trampa de pensar que la idolatría solamente es practicada por aquellos que no conocen a Dios. ¿Se sorprendería usted si le digo que la iglesia del siglo XXI está llena de cristianos idólatras? ¿A quién tiene la valentía de decir que sí? ¿Quiénes piensan que eso no es posible? Yo he conocido a muchos que incluso han salido de nuestra congregación, vamos a ser un poco más personal, que incluso han salido de nuestra congregación, tal como ha sucedido a través de la historia de la iglesia. Esto no es nada nuevo. La idolatría no es nada nuevo. Esto no es algo del Antiguo Testamento. No, esto todavía está presente hoy. Hago la misma pregunta otra vez. ¿Qué es la idolatría? Es doblar la rodilla ante algo o alguien que no es Dios. Así de sencillo. Que no es Dios. La frase, yo sé que la Biblia dice, pero, idólatra. ¿Podríamos estar de acuerdo con eso? No creo que estamos muy lejos, ¿no? Yo sé que la Biblia dice que debo hacer, pero, idólatra. Cada vez que un cristiano decide obedecer a sus sentimientos y emociones y va en contra de lo que Dios, escuche, ya ha establecido, comete idolatría, poniéndose él o ella por encima de Dios. Ya tales cristianos no obedecen al evangelio. Voy a usar una frase de tiempos antes. Quizás usted ha escuchado a predicadores que dicen, por favor vaya conmigo al evangelio según Mateo. Esa frase según. ¿Se le ha escuchado? Según. Bueno, ya tales cristianos no obedecen al evangelio según Mateo, o según Marcos, o según Lucas, o según Juan, y ni siquiera ellos han decidido seguir el evangelio según sus sentimientos y sus emociones. En otras palabras, ellos han decidido no permanecer firmes y doblar rodillas ante su propia opinión. Hermanos, usted y yo no estamos exentos de eso. No estamos exentos de decir, yo sé que la Biblia dice, pero me es más cómodo hacer eso. O me es más fácil tomar esta decisión. O me lleva a tener menos conflictos tomar esta decisión. No estamos exentos. Pero Dios nos ha llamado a no doblar rodillas. Dios nos ha llamado a permanecer firmes y decir, no voy a doblar rodillas. No voy a doblar rodillas. Si usted piensa que el peor y más peligroso enemigo del evangelio de gracia es el evangelio de la prosperidad, está equivocado.
Le aseguro que el más peligroso es el evangelio según la idolatría. Porque se pone a sí mismo por encima de Dios. ¿Acaso esa no fue la razón por la cual Satanás fue echado del cielo? Pondré mi trono por encima del trono de Dios. Seré como el Altísimo. Idólatra. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en su primera carta, hace una referencia directa al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Ustedes conocen la historia? Salió de Egipto por medio del brazo fuerte de Dios. Dios los había sacado después de 400 años de esclavitud, después de inundar a Egipto con plagas, demostrando que no hay otro Dios como Dios. Y que fuera de Dios no hay. Y su pueblo debió permanecer firme y no doblar más rodilla ante los falsos dioses. ¿Y qué sucedió? Eso no sucedió. Por tal razón, cuando le escribo a la iglesia en Corinto, vaya buscando conmigo 1 Corintios 10. Por tal razón, cuando le escribo a la iglesia en Corinto, les trae a memoria este suceso. Este suceso. 1 Corintios 10, versículo 1. Primera Corintios 10, versículo 1 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, si usted tiene una Biblia de papel y a usted no le importa marcar su Biblia, puede marcar la palabra todos. Y vea cuántas veces se repite. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pausa ahí por un momento. Se puede dar cuenta que Dios, aún con su pueblo, 40 años en el desierto, le proveyó todo lo necesario. ¿A cuántos? A todos. A todos. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. En otras palabras, de la gran mayoría de ellos, Dios no se agradó. ¿Pero acaso Dios no proveyó para todos? La provisión de Dios y la aprobación de Dios son diferentes. Son diferentes. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Vas a seguir doblando rodillas? Pues dobla las dos. Postrados quedaste en el desierto. Ahora, ¿por qué quedaron postrados en el desierto? Bueno, hay que remontarse entonces al Antiguo Testamento. Voy a tratar de darle una sinopsis histórica. Estaban a 40 años, estaban ya a las puertas de la tierra prometida. Ya Dios había tratado con ellos por largo tiempo. Y a punto de entrar a la tierra prometida, envía entonces espías. Y estos espías, vamos a ponerlo de el día de hoy, ¿no? Le dijeron, mira, ahí en Plant City, esa es la tierra prometida. Y envía espías para que reconozcan la tierra, para que vean con sus propios ojos a dónde los voy a llevar, después de un tiempo en el desierto. Y fueron los 10 espías. Llegaron allá y se asomaron por detrás de las... Mira las vides que hay allá. Los racimos de uvas había que cargarlo entre 2 personas. Esto es bendición de Dios. Mira los lagares, mira los árboles, incluso mira las edificaciones que hay. No tenemos que levantar ni pegar ni siquiera un ladrillo. Está todo preparado para nosotros. Esto es de Dios. Hasta que vieron a los habitantes de ahí, que eran gigantes, que eran grandes, y dijeron, no, esto no es de Dios. Somos como langostas, como grillos al lado de ellos. Y comenzaron a renegar, ¿para qué Dios nos trajo hasta aquí? Para matarnos, y empezaron.
Y ya Dios dijo, no, ya me cansé de este. Les digo, los mismos 40 días que usaron para probar la tierra o para ver la tierra, para reconocer la tierra, van a ser la misma cantidad de años que estarán en el desierto y ninguno de ustedes va a entrar. De esos días solamente 2 entraron. Esa fue la razón por la cual ellos quedaron postrados en el desierto. Toda una generación tuvo que morir. Versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Eso suena a un refrán que dice, el que no oye consejos, no llega a viejo. Sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 7. Ni seáis, ¿qué? Idólatras. ¿Está leyendo la misma Biblia que tengo yo? Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Esa palabra jugar significa orgías. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Usted se imagina aquellos tiempos? ¿Acaso Dios no es un Dios de misericordia? 23,000 cayeron. 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 10. Ni murmuréis. Hermanos, esto no es ligero. Esto no es ligero. Jamás Dios aprueba la murmuración. ¿Cuál es la murmuración? ¿Te enteraste que fulano? Quítese eso arriba. Si no puede, pídale a Dios que le ayude, por favor. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a dejarlo hasta ahí por un momento. Ok, bueno, esa gente de Israel se lo merecía. Si yo hubiese estado allá, a mí no me hubiese sucedido. A mí eso nunca me va a pasar. Yo nunca diría eso, yo nunca haría eso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, versículo 12 cierra esta introducción con lo siguiente. Así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Esta es la advertencia en contra de doblar rodilla o en contra de la idolatría. Aquel que piensa que está firme, pero no lo está en el Señor, sino que está poniendo su confianza en sus emociones, opiniones, puntos de vista, está propenso a caer postrado en el desierto, tal como el pueblo de Israel cayó. Yo he conocido muchos cristianos que han echado a un lado lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que Él ha instituido ya para la iglesia, y creyendo ellos ser más sabios, más misericordiosos y más buenos que Dios, han doblado su rodilla a la propia opinión y le han dado lugar a lo que el versículo 10 menciona, hablando de la murmuración. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Han terminado contaminados, no han tenido otra opción que doblar su rodilla ante la presión. Yo pregunto, ¿acaso Dios no nos ha dado su palabra para obedecerla? ¿Qué usted cree? Yo le pregunto, ¿sí o no? ¿Dios nos ha dado su palabra para obedecerla? ¿O para simplemente adquirir conocimiento para obedecerla? Si ese es el caso, ¿por qué seguimos doblando rodilla ante todo tipo de opinión y de sentimiento en vez de doblar nuestra rodilla al único y verdadero Dios? ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, todos nosotros estamos tentados, todos, tentados a doblar rodilla y ceder a la idolatría en nuestros corazones. Pero ninguna de esas tentaciones a doblar rodilla o a la idolatría
son rival para la fidelidad de Dios, la cual nos da la salida y el poder para resistir y permanecer firmes en la fe. Y no solo en la fe, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 13, ahí de 1 Corintios 10. Y el pastor Pablo iba a decir. El apóstol Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, mira, no vengan con cuentos de que no, que es una tentación tan grande. No, le pasa a todos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Gloria a Dios por eso. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. En otras palabras, podemos decir, antes de doblar rodilla, entienda que Dios es fiel y que hay una manera en la cual usted no tiene que doblarla. Usted puede permanecer fiel, firme y decir, no la voy a doblar. Opiniones, no la voy a doblar. Tú te vas por allá, yo no la voy a doblar. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. En otras palabras, está el llamado a resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. ¿Para qué? La segunda parte, ¿para qué? Para que podáis soportar. ¿Soportar qué? El no doblar rodilla. Decir no. Por tanto, continúa aquí el apóstol Pablo, amados míos. A mí me fascina cómo Pablo les da un fuetazo y con la misma le dice, amados míos, hijitos. ¿Sí o no? Huid, ¿de qué? Fíjate que no menciona huir de la fornicación y de otros pecados, huir de robo, huir de aquí, huir de allá. No. Huir de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es la base de todos los pecados. La base. La idolatría está juntamente, ¿cómo podemos decir? Aferrada al orgullo. Yo sé que Dios dice, pero yo. Yo sé que la Biblia dice, pero yo. Ok. Claramente no podemos permanecer firmes ante la tentación si no estamos firmes en la palabra de Dios. De ahí la importancia, hermanos, lea la Biblia. Hermano, ore. Hermano, medite en lo que leyó. Yo no estoy en contra, se lo vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de que usted escuche predicaciones en línea. No. Pero si usted cambia el tiempo ese por su propia lectura de la Biblia, y usted decirle al Señor, Señor, háblame. Y cuando Dios le hable, Señor, dame la fortaleza para no doblar rodillas y hacer lo que tu palabra dice. Y usted cambia ese tiempo por, no, es que yo escucho tantos predicadores. Ok. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Pero para que esa espada tenga poder, tiene que estar cerca de nosotros. Tenemos que pelear, en un buen sentido, con Dios, para que Dios con su espada entonces nos, necesito aquí, necesito acá. Una espada de lejos no hace nada. No estoy desechando que Dios no nos pueda hablar por medio de otros predicadores, pero eso jamás puede ser el cambio o que pueda, ¿cómo sería la palabra? Reemplazar la palabra de Dios para nosotros. Pero para poder permanecer firmes en la palabra de Dios, tenemos que proponernos, escuche bien, antes de tiempo, someternos a Dios. Otras palabras, voy a leer, si me conviene, entonces me someto. No. Señor, lo que tú me hables, yo me voy a proponer hacerlo. Cuando Dios nos hable y nos diga, esto es lo que quiero que hagas, yo lo hago.
Tal como sucedió, como hablé hace un rato al principio. Cuando él le dijo al pueblo de Israel, sal al campo de batalla, pero no hagas nada. Usted se imagina, ya Dios le había prometido la victoria. Ellos se aferraron de esa promesa y dijeron, vamos a salir al campo de batalla porque ya Dios nos prometió la victoria. Usted se imagina que simplemente hubiese dicho, bueno, no sabemos, salgamos al campo de batalla a ver qué dice Dios. Y el pueblo parado ahí, cuando ve el otro que viene con todos sus caballos de guerra, ¿usted cree que en ese momento iban a decir, Dios dice que no hagas nada, que te quedes tranquilo? No, sale todo el mundo corriendo. Sale todo el mundo corriendo. Pero el pueblo se propuso antes de ese tiempo hacer lo que Dios iba a hablar. Señor, lo que tú nos digas para hacer, eso haremos. Ok, pues salgan mañana y no hagan nada. Tremenda estrategia militar. Tremenda estrategia militar. Aquí en Estados Unidos gastamos billones de dólares al año en cosas militares. Cohetes, balas, escopetas, pistolas. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Sabe el dinero que uno se ahorra si Dios peleara nuestras batallas de esta manera? No te preocupes, yo voy a pelear por ti. Ajá. Primero tenemos que someternos a Dios. Esto es lo mismo que Santiago dijo en cuanto a resistir al diablo para que huya. Primero tenemos que someternos a Dios. Mire, usted no sabe, déjeme darle un testimonio. No tengo vergüenza en contárselo. Se lo voy a contar. ¿Se lo cuento? Ahí están los curiosos, vamos a decir los curiosos. Nosotros teníamos un pastor que fue el que Dios usó para limpiarnos. Yo hoy hablaba con mi esposa acerca de algo parecido y pensé, Señor, qué bueno sería tener gente de la congregación que quieran servir y decirle, ok, te voy a invitar para esa iglesia por 3 meses. Si pasas el examen allá, pues entonces puedes servir aquí. Porque sí fue, ¿no? Tampoco nosotros éramos fáciles, no quiero decir que éramos ovejitas no, éramos también, ¿no? Pero Dios se apropió de eso. Dijo, bueno, ustedes necesitan una cuchilla un poco mayor. Pues ahí les va, ¿no? Y en ocasiones tenemos que reunirnos con el pastor. No todas las reuniones eran de bendición. Pero recuerdo vívidamente que en muchas ocasiones, antes de entrar a la oficina, teníamos que proponernos, mi esposa y yo, a decir, Señor, te vamos a obedecer. No vamos a protestar, no vamos a argumentar, no vamos. Y nos sentábamos y nos proponíamos de antemano que no importa lo que se dijera, no íbamos a reaccionar. Bueno, en muchas ocasiones Dios nos ayudó. Y salíamos de ahí, mi esposo y yo nos damos high five. No, Dios nos ayudó, gloria a Dios, gracias Señor. Pero hubo otras ocasiones donde no fue el caso. Donde no nos propusimos de antemano ser obedientes y someternos a la palabra de Dios. ¿Y cómo terminaron aquellas reuniones? Imponiendo más. No. Pero entramos aún así, por muy acalorada que estaba la conversación y demás, escuche bien, va la redundancia a mencionar, jamás consideramos, me voy de la iglesia. Jamás. A eso lo dejo como una cereza encima de él. Entendíamos que Dios nos había puesto ahí. Yo por la mínima cosa, pues ya usted sabe. Pero primero tenemos que someternos a Dios. El sometimiento a Dios debe suceder primero antes de que seamos tentados para que podamos entonces estar firmes. La obediencia a Dios no puede depender de nuestro consentimiento. Escuche bien, por favor. Si usted tiene que ir al baño, aguántese un poquitico para que no se pierda esta parte. La obediencia a Dios no puede depender de nuestro consentimiento, ni de nuestra falta de entendimiento antes lo que Dios nos pida. Hay situaciones que nos tomarán tiempo entenderlas, tal y como Jesús le dijo a Pedro acerca del lavamiento a los pies de los discípulos. Lo que yo hago no lo comprendes, pero lo entenderás después. Hay espacio para eso. El entendimiento a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, en obediencia a su palabra, puede esperar. Pero la obediencia inmediata a lo que Dios ya nos ha escrito, esa no puede esperar.
Es fácil decir, no, es que no entiendo. Voy a desobedecer porque no entiendo. Completamente irrelevante. Completamente irrelevante. No siempre Dios nos tiene que explicar, ¿verdad que no? Hay ocasiones donde quizás Dios quiera explicarnos, mostrarnos y decir, esta es la razón por la cual nos confirma en su palabra, nos confirma por medio de su espíritu y decimos, oh, entiendo, ahora sí entiendo, Señor, gracias. Pero hay otras que no, como usted mismo hace con sus hijos. Hay ocasiones que le puede decir, a ver, Juanito, siéntate aquí, mira. La razón por la cual no puedes salir corriendo a la carretera sin mirar es porque a lo mejor hay un carro que viene y no te ve porque está en el teléfono, y entonces y le da una explicación bien larga. Y hay otras ocasiones que usted le dice, porque te dije que no. ¿Sí o no? Ok. Dios es de igual manera con nosotros. A veces Dios le place explicarnos y mostrarnos con muñequitos y con plastilina. Mira, a veces que no. A veces no y ya. Ya eso tenemos que decir, ok, Señor, como quieras hacer. No entiendo, pero tengo que obedecer. De lo contrario, si decidimos a obedecer solamente cuando entendamos el plan y la voluntad de Dios, estaremos doblando nuestras rodillas ante nosotros mismos. Y regresamos. Esto es idolatría. Como yo no entiendo, yo no voy a hacer. No, a mí no me parece, no estoy de acuerdo, me parece, dobló rodillas. Si no nos proponemos someternos a Dios primero, será muy difícil estar de pie cuando todos los demás doblen rodillas. Déjeme darle otro ejemplo en la Biblia que creo que todos conocemos. Vaya conmigo a Daniel 3. Daniel 3. Está justo antes de Daniel 4. Espero que le ayude. Daniel 3. Si usted ha leído esta historia, pues se recordará que Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, hizo una estatua de oro de tantos pies de altura de sí mismo, e implantó una ley que decía, cada vez que se toque música, cada vez que suenan los címbalos, la zompoña, la flauta, el tamboril y demás, en otras palabras, cada vez que la orquesta toque, todos en el reino, todos, tienen que voltearse hacia la imagen, doblar su rodilla y adorar. Yo, Nabucodonosor. Dentro de ese mandamiento estaba ¿quién? El pueblo de Israel. Habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor. Pero sucedió algo allí. Habían 3 rebeldes a Nabucodonosor, obedientes a Dios, que dijeron, no, eso va en contra de la Biblia. Mandamiento número 1, no tendrás otros dioses delante de mí. No. It's not happening. Regresamos al versículo 8, y siempre están los chismosos, ¿no? Aquellos que van, rey, dice, por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos. Esto fue la misma, mire, esto sucedió lo mismo en los tiempos de Esther. Cuando Agag le dijo a Amán, cuando Amán le dijo Amán le dijo al rey, hay un pueblo dentro de tu pueblo
que tiene una ley diferente. Al rey no le conviene tener esa gente aquí. Dame la orden y yo los elimino a todos en un día. Mira, ahí está. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. 3 varones. Yo le pregunto, ¿de cuántos judíos? ¿Tiene alguna idea de cuántos? ¿De 10? Hubiesen sido demasiados. Si aquí en la congregación, yo digo, hermanos, por favor, llegue aquí a las 2 de la tarde, llegue a tiempo, y me dice alguien, hay 3 varones. Se hace evidente. Y así diríamos, wow, 3 de la cantidad que tenemos. ¿Qué tal 3 de 100? ¿Cree usted que sería mucho? ¿La diferencia? Yo le pregunto, haga así o algo. Seguro que no está dormido ahí. ¿Qué tal 3 de 1000? ¿Cree usted que sería mucha la diferencia? Segunda de Reyes, no la tienen que buscar, 24:14 nos dice que los que fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia, incluyendo príncipes, hombres valientes de guerra, artesanos y herreros, fueron alrededor de 10,000 cautivos. Y solamente 3 dijeron no. ¿Qué nos enseña esto? Que permanecer firmes ante la tentación de doblar rodilla en muchas ocasiones es de la minoría. La mayoría va ahí con el viento, ¿no? Es que todos lo están haciendo, ¿por qué no? Solo 3 de 10,000 se mantuvieron en pie y no fueron idólatras al postrarse ante la estatua del rey. Pero estos 3 varones se vieron tentados, escuche, una segunda vez. Ahora, delante del rey. Versículo 13. Ya le fueron con el chisme al rey. El rey se enojó. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Yo le pregunto, cuando sus hijos escuchan, tu papá te está llamando y está enojado, ¿cómo vienen? ¿Vienen mansitos? ¿Sí o no? Vienen, deberían, usted es la autoridad en la casa. Llegan, se lo voy a decir, en mi tiempo, decirle a nosotros en la escuela, se lo voy a decir a tu papá. Eso era sentencia de muerte. ¿Sí o no? No, por favor, no le digan. Las cosas cambian, desafortunadamente. Entonces, Nabucodonosor le dijo, tráiganme a esos 3, como quiera que se llamen. Dice, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Wow, los tenían ahí, quédense por ahí. 14, habló Nabucodonosor y les dijo, voy a tratar de imitar un poco la voz de Nabucodonosor. Es verdad, así con un tono de amenazante, ¿no? Como con la correa en la mano. Ven acá, ¿es verdad que tú te portaste mal en la escuela? ¿Sí recuerdan? Cuando tu mamá te venía con la correa y decía, tú le faltaste respeto a la vecina. Y ahí no estaba parado. Y se derretía ahí, ¿no? Así mismo entró Nabucodonosor aquí y dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Ahora pues, es como dando una segunda oportunidad, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¿Estáis dispuestos? Porque si no la adorareis, aquí viene, ¿no? En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y aquí viene, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Me imagino que el rey les había intimidado con su poder, con su ira, con su enojo. ¿Para qué? Para que ellos doblaran las rodillas ante la estatua. Le estoy dando una oportunidad más
para que reconozcan su error. Si no, ahí estamos haciendo un barbecue y para allá van. Incluso los amenazó en calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Cualquiera que no estaba sometido a Dios de antemano, escuche bien, cualquiera que no estaba sometido a Dios de antemano, lo más probable es que hubiera doblado su rodilla y no hubiese permanecido firmes. Mas este no fue el caso con estos 3 hebreos. Versículo 16. Estos eran de otro calibre. Sadrac, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, estás perdiendo el tiempo. Haz lo que vas a hacer. No son cubanos ellos, ¿no? Pero a mí no me va a echar miedo. Yo voy hasta allá si tú quieres, ¿no? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero ¿y si no? Si no nos libra, oh rey, sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire, el final de esta historia no es más que un milagro. Léala, si nunca la ha leído, por favor, lea Daniel 3. No es más que un milagro. Aún los soldados que ataron a estos jóvenes, al echarlos al horno de fuego, dice la Biblia que murieron del calor de la llama. Pero estos jóvenes fueron preservados por Dios por haber permanecido firmes, escuche bien, ante la tentación de la idolatría. Ahora, incluso mi mente va más allá. ¿Cómo sucedió aquello? ¿Cómo que dentro de 10,000 hebreos, 10,000, 3 se levantaron? ¿Qué habrá pasado ahí? Ahora, esto no está en la Biblia, esto soy yo aquí especulando, porque puede haber pasado. Pero me imagino a los mismos de su nación alrededor, postrados ante la estatua, diciéndoles: ¿qué hacen? ¿Sí o no? Podríamos hacer el caso. ¿Qué hacen? Los van a matar. Mire, mejor póstrense como todos nosotros. Después le pedimos perdón a Dios. Para eso están los sacrificios. No sean tontos. La presión de doblar rodilla ante la estatua venía de todas partes. Vino del rey, vino de los sátrapas, vino aún de sus hermanos israelitas que estaban a su alrededor. Pero estos jóvenes, escucha bien, se habían propuesto desde hace mucho tiempo que iban a permanecer firmes. En el primer capítulo de Daniel, no lo tienen que buscar, pero ahí se lo pongo, vemos la historia de estos jóvenes siendo llevados cautivos a Babilonia. Y vemos cómo es que ellos propusieron en sus corazones a no contaminarse con la comida del rey, la cual incluía alimentos inmundos según la ley de Dios. Estoy casi seguro que de camino a Babilonia, estos 4, Daniel y los 3 que fueron a Sadrac, Mesach y Abed-Negó, venían caminando con sus manos atadas uno al lado de otros, porque eran inseparables, parece, allá en Jerusalén. Se decían el uno al otro de camino a Babilonia: no importa dónde nos lleven, ni bajo qué servidumbre nos pongan. Tenemos que mantenernos firmes en la ley de Dios que ya conocemos. Pase lo que pase, no doblaremos rodilla ante el imperio babilónico. Porque aunque haya emperadores, reyes, magistrados y todo tipo de autoridad sobre nosotros, Israel solo tiene un rey, que es sobre todos los reyes y que es Señor de señores. ¿Qué sucedió con ellos? No fueron librados del horno, fueron echados en el horno, fueron librados del efecto del horno. Prefirieron dar su vida que ser idólatras. Hermanos, como nos falta eso en las congregaciones hoy. Este milagro de Dios haberlos librado del horno de fuego fue solamente posible porque ellos se propusieron antes de tiempo en su corazón
a no contaminarse con la idolatría de Babilonia. Antes de que la tentación llegara. ¿Usted se imagina que no se hubiese propuesto en su corazón de antemano y de repente están ante la presión? No tengo mente para hacer matemática, pero de 10,000 menos 3, ¿cuánto es? 9,997. Ajá, sí. 97. Hubiesen lo más probable cedido y haber dicho, bueno, Señor, tú conoces nuestro corazón. Plan. Y después, Señor, pues perdónanos. Que no somos perfectos. Tú conoces que todo el mundo lo hizo. No, 3 de 10,000, hermanos. Para poder permanecer firmes y perseverar en esta firmeza, nos es necesario proponernos en nuestro corazón estar firmes antes de que llegue la tentación. De la misma manera que podemos inyectar nuestro corazón con firmeza, con tiempo previo, para que nos ayude más adelante a permanecer firmes, así también funciona el veneno del enemigo. Viene de antemano. Viene de antemano. En el momento que nos da la mordida, muy tarde ya. Muy tarde. Muy tarde. Esto es un ejemplo que he puesto en algunas ocasiones, se lo tengo que volver a repetir porque va aquí con esta enseñanza. Hace varios años estaba viendo un canal de National Geographic y había un búfalo. ¿Cuántos se sienten aquí como un búfalo hoy? ¿Cuántos tienen la fuerza del búfalo? Hoy no. A lo mejor mañana sí. Okay. Y alrededor de este búfalo, que pesan sobre 2,000 libras, habían ciertos dragones de Komodo. No sé si los ha visto. Y se acercaron al búfalo, y el búfalo no le paró bola. Así dice la Biblia. No les hizo caso. No les hizo caso, los ignoró, confió en sus propias fuerzas. Esto a mí no me va a afectar. Estos dragoncillos a mí no me van a afectar. Y mientras el resto de los búfalos corrieron para otra dirección, él dijo, no, yo tengo sed, yo voy a tomar agua. Estos a mí no me pueden hacer nada. Los dragones se acercaron a él y le dieron una mordida en la pata de atrás. Y ya. El búfalo pateó como diciendo, me estás tocando, que yo soy un búfalo. ¿No? Y por varios días, varias semanas, el búfalo seguía caminando para aquí y los dragones seguían suavecito, despacio, para allá. El veneno comenzó a hacer su función. Del punto donde ya el búfalo estaba débil, estaba agonizando y los dragones comenzaron a llegar. ¿Cuál fue el final de la historia? El búfalo ya no pudo resistir más y cayó. Y cuando cayó, no duró ni una hora antes que lo devoraran completo. Músculos, piel, ligamentos y huesos. Todo. Lo único que le dejaron fue la cabeza con los cuernos. ¿Usted cree que eso está sucediendo hoy todavía en medio de la iglesia del siglo XXI? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cree usted que hoy todavía hay tentaciones a doblar nuestra rodilla ante la estatua de Nabucodonosor? ¿Qué usted cree? Claro que sí. ¿Cree usted que hay suficientes cristianos que doblan fácilmente sus rodillas con la intención de que es que no entiendo, es que no sé, es que? Es algo desafortunado y triste, pero sigue sucediendo. Hermano, el llamado para nosotros, ¿cuál es? Es de permanecer firmes. Si ya está en contra de la palabra de Dios, manténgase firme. Afirme sus 2 pies y diga, yo no voy a doblar rodilla. Aunque todos los demás la doblen, yo no la voy a doblar. Si vamos a doblar rodilla, doblémosla ante el único y verdadero Dios y Rey. Cierro con 1 Pedro 5:6, por favor. 1 Pedro 5:6.
Primera de Pedro 5, versículo 6. Dice, humillaos pues, aquí podemos decir, doble rodilla, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, ¿y qué? Y velad. No sean como el búfalo. A mí eso no me va a pasar. ¿Qué me puede hacer una simple lagartija? ¿No? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno. Al cual, ¿qué dice aquí? Resistid firmes en la fe. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, de igual manera que hay muchos que doblan sus rodillas, hermano, hay muchos que no las doblan. Aprendan de ellos, aprendamos de ellos. Versículo 10, me fascina esta parte aquí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, nota la segunda que viene, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabe qué está describiendo ahí? Alguien que se para firme sin doblez. Dios tiene que hacer eso, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte primero. Tenemos que ser sobrios y velar. Verso 11, se puede ir poniendo de pie si quiere, por favor. Mas el Dios de toda gracia, leo otra vez el 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, usted y yo estamos tentados muy a menudo a doblar rodillas. Multitudes en los tiempos de Nabucodonosor doblaron sus rodillas ante la estatua. Esa misma invitación continúa hoy. De ciertas maneras, en ciertas formas, diferentes lugares, pero es la misma. Es a doblar rodilla ante alguien o algo que no es Dios. Mi oración en esta tarde es que usted se proponga en su corazón no hacerlo. Cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche, Señor, líbrame de caer en idolatría. Líbrame de equivocarme, líbrame de doblar rodillas. A lo mejor usted está hoy aquí y usted ya ha doblado rodilla ante cualquier tentación. Hoy usted puede levantarse, puede afirmar sus pies y decir, hasta ahí llegó mi idolatría. Quizás, usted hoy está tentado a doblarla por diferentes situaciones. Pues usted le puede pedir al Señor hoy, Señor, ayúdame. Yo me propongo en mi corazón que no quiero desobedecerte, no quiero fallarte. Y quizás usted está aquí diciendo, bueno, ese no soy yo. Yo no tengo problema con eso y yo jamás haría. Bueno, si usted cree que está firme, mira que no caiga. Y pídele a Dios que lo refuerce aún más para no hacerlo. Todos estamos tentados, ninguno estamos exentos, pero tiene que haber un deseo en nuestro corazón de no hacerlo, de no doblar rodillas, aunque 10,000 otros jóvenes lo hagan. De la misma manera que ahí hubo 13 hebreos que no doblaron sus rodillas, así hay en todos lados donde hay personas que aman a Dios que no doblan sus rodillas.
Incluso el libro de Apocalipsis nos habla de los 144,000 sellados de la nación de Israel. En el capítulo 14 se le da una descripción a aquellos que no doblaron rodilla. Hay un premio, hay una marca diferente para aquellos que no lo hacen. Mi oración es que este sea parte de ese remanente que no lo hace y que se permanece firme a pesar de la tentación. Acompáñame ahora. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por este tiempo. Te damos gracias de que tenemos ejemplos en tu palabra de personas que se propusieron de antemano no contaminarse, no doblar rodilla, no postrarse, no adorar a otros dioses. Yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde, que de esos ejemplos aprendamos. Todos los que estamos aquí, estamos tentados a diario a comprometer nuestras convicciones, a desobedecer tu palabra, a salirnos de tu voluntad, a querer agradar a los hombres antes que a Dios. Estamos propensos a obedecer todo aquello que va en contra de tu palabra. Pero yo te pido, Señor, en esta tarde, hoy mientras nos proponemos en nuestro corazón no hacerlo, que tú nos fortalezcas, que tú traigas a memoria esta oración de esta tarde, que tú nos libres de ser idólatras, que tú nos libres de mirar a tu palabra y tratar de excusar la rebelión o la desobediencia o la indiferencia. Yo te pido, Padre, que tú hagas una obra en nosotros que nadie más puede hacer. Toma nuestro corazón para ti, fortalece nuestros pies para que no se doblen ante la tentación. Ayúdanos en nuestro caminar. Ayúdanos a comenzar en las cosas más pequeñas, aquellas que pensamos que son insignificantes. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra en las cosas pequeñas. Si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Te pido que tú nos ayudes, te pido por la congregación en esta tarde. Señor, que tú te glorifiques en medio de nosotros. Danos un corazón de adorador. Remueve el corazón idólatra que puede haber en cada uno de nosotros. Que si no somos sobrios y velamos, seremos consumidos. Abre nuestros ojos para poder ver las cosas de la manera que tú las ves. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.